Noches. Vamos a comenzar con la clase de optativo 3, historia regional, historia del arte regional. En esta ocasión vamos a seguir trabajando los museos de la ciudad de Chetumal y le toca el turno al Museo de la Maqueta. Por lo cual vamos a irnos aquí a encender la cámara de la lab, así como lo hemos hecho las clases anteriores. Ahí ya estoy con ustedes para que me visualicen. Ahora nos vamos a ir a compartir pantalla. Estamos esperando que se cargue la lab. Le damos clic, pestaña Chrome y vamos a ver. Tenemos dos bloques de imágenes. Nos vamos a ir al Museo de la Maqueta, la presentación 2. Vamos a ver la imagen bien. Como sabemos, el Museo de la Maqueta de Chetumal está prácticamente enfrente del Palacio de la Cámara de Diputados de Quintana Roo, en el Boulevard. Una zona muy conocida y turística por todos los habitantes de Chetumal y de otras regiones de Quintana Roo. El museo es pequeño, sumamente interesante, dado que alberga una exposición fija y una sala de exposiciones itinerantes que en esta sesión se dividió en dos, dado que las imágenes corresponden al año 2018, abril del 2018. Estamos hablando imágenes antes de la pandemia. Lo interesante de este museo, que con los grupos de historia del arte fuimos un viernes a la hora que lo abren, que eso está en las redes sociales aproximadamente, si no mal recuerdo, a las 10 de la mañana. Cuando sucede esto, por lo general cito a mis grupos de historia del arte 15 minutos antes de que abran el museo, para que lleguen los estudiantes y se vayan concentrando. El Museo de la Maqueta nos da una perspectiva de lo que fue no tanto Chetumal, sino Payo Obispo, calles de terracería, la gente de 80 años con las cuales conviví en el 2015, que les comenté que me invitaron a una plática y que eran 3 mujeres sobrevivientes del ciclón Janet. Empezaban a hablar que la colonia más vieja es Barrio Bravo, y a partir de ahí la población que venía en parte principalmente de Yucatán, hasta donde escuché en la plática diversas regiones de Yucatán, para una fundación en la costa, y que a partir de Barrio Bravo, que es la colonia más antigua de Chetumal, empieza un crecimiento urbanístico para construir años posteriores el Palacio de Gobierno, que va a ser de piedra. Y a partir de esta visualización es obvio que es bueno platicar con el maestro Javier España o con el propio Raúl Arístides, que es también de las familias antiguas de Chetumal. En las conversaciones que se han tenido con el doctor Arístides, menciona que él desde la niñez, obvio, nació, creció en Chetumal, en la casa de sus padres eran de madera, así como el estilo que hay en las casas de Belice. Principalmente son de madera de caoba, para que refresque el interior del cuarto.
el techo de dos aguas y el famoso curvato que en esta imagen, siguiendo el cursor, está en el fondo el curvato. Y tanto Arístides como el doctor España mencionan que en su niñez es obvio que no hay tubería para agua potable al interior de Chetumal, sino recolectan el agua que se almacena en el curvato, en la propia lluvia. Es evidente que el cambio climático ha afectado a la tierra y no es recomendable tomar agua de lluvia porque trae componentes tóxicos para el organismo por la quema de gasolinas que hay a nivel mundial. Las partículas se van a la atmósfera, se concentran en las nubes y obvio cuando llueve van esas partículas tóxicas para el cuerpo y no es recomendable hoy día tomar agua de lluvia. Pero en la época de la fundación de Payo Obispo, este tipo de curvato fue imprescindible para el almacenamiento de agua. Y el Museo de la Maqueta es acercarnos a la microhistoria, a la historia oral que se les enseñó en las materias de teoría de la historia, para escuchar a la gente mayor de 80 años, no interrumpir su plática, que es muy amena porque recuerdan cómo fue Payo Obispo y mencionan que en sus actas de nacimiento no dice Chetumal, sino Payo Obispo, la fecha de su nacimiento, y es evidente que empiezan a hablar de la primera escuela primaria que fue en Barrio Bravo, obvio, de madera, piso de tierra, los profesores generalmente señoritas que dedicadas a una educación muy diferente a la de nosotros, en el sentido de que si no se aprendían de memoria, por decir, una suma o una resta, con la regla de madera o metálica, así hacían la mano y golpeaban aquí. Es que los profesores llevaban una varita de bambú y si no se aprendían una lección de alguno de los libros que dejaban los profesores, la vara iba hacia la parte de la espalda, hacia abajo y hacia los pies. Entonces era otro tipo de educación muy diferente a la que nosotros tenemos en la actualidad. Es obvio de que, como ustedes pueden ver, no hay electrificación. La gente se alumbraba con quinqué, que lo vimos la clase pasada en el museo de la ciudad, las últimas imágenes en un mueble como especie de cobertizo pequeño, en la parte superior se ponía el quinqué y en el quinqué le ponen petróleo, ¿no? Una mechita para encenderla, iluminar en la noche. Es obvio que las veladoras son muy caras y no son tan convencionales para este tipo de sociedades donde no hay electrificación. Es obvio que en función de otras lecturas, así como la que visualizamos el día de ayer, o inclusive la obra de Carmen Vallarta, Los Payovispenses, para llegar a Chetumal no hay camino carretero por la densidad de la selva y hay buques obvio, los primeros son de vela, luego los buques de vapor que hacen un derrotero de Payo Obispo hacia Tulum. De Tulum, recuerden que no existe Playa del Carmen, no existe.
tampoco existe Cancún. Para llegar a Cizal y de Cizal a Mérida, o ir a Campeche o ir a Veracruz. Es obvio que cuando uno platica con Arístides, menciona que para ir a la Ciudad de México era toda una travesía en la época de su niñez, dado que ese era el derrotero de los barcos de vapor, Chetumal, Cizal Campeche, Cizal Veracruz, y de ahí tomar el ferrocarril para llegar a la Ciudad de México, y menciona a Arístides que era sumamente muy incómodo hacer ese tipo de viajes, obvio, impensable. En la fundación de Payo Obispo no hay aeropuerto, por lo cual la fundación de esta ciudad, siguiendo la poesía de España, o, o uno de los libros Nómadas del Sur del propio Arístides, así como obras ya de nivel histórico como el de Carlos Macías Richard sobre la nueva historia del Payo Obispo, o de Carmen Vallarta, Los Payovispenses, o uno de las obras de Lorena Cariega, Hierofanía Combatiente, hacen mención que la fundación de esta ciudad se debe principalmente por la explotación de la madera, y, y obvio, ver el libro de Primitivo Alcocer, que también habla sobre la fundación de Payo Obispo, de que nos cuentan este tipo de relatos, que es una población principalmente sobre la madera y el chicle, que los buques de vapor que vienen desde Nueva York se llevan el chicle, y allá en Nueva York le ponen colorante artificial y azúcar, y son los chicles Adams, y esa materia prima nos la regresan a México, pero ya como un endulzante artificial en formato de chicle. La madera, evidentemente la explotación va hacia Estados Unidos, hacia Inglaterra para la construcción de muebles, y estaríamos hablando de una especialización del trabajo, y la materia prima está en estas latitudes del sur de Quintana Roo. Es obvio que, siendo una sociedad de pocos recursos económicos, las construcciones son así sencillas, como se ve en esta fotografía. Prácticamente un servidor ha entrado a casas de madera, que son por invitación de la Secretaría de Cultura, ya sea para una comida o para un evento privado propio de la Secretaría de Cultura, y, y son espacios muy frescos, ya sea mediodía o en la noche, y no hay ventilación, ya sea clima o aire acondicionado, para darse una idea cómo era el tipo de vida en clima tan caluroso. Y en un espacio grande en la propia casa se divide lo que sería la cocina, el comedor, la estancia para platicar, y más al fondo el sanitario, y las recámaras de las personas que habitan este tipo de casas de madera. Hoy día, por decir, con tantos cambios que ha tenido el mundo con la pandemia, pero un lugar recurrente donde va mucha gente de la Universidad de Quintana Roo, eh, por el parque de los Caimanes, Avenida Álvaro Obregón. En ese parque, así como estoy de frente a mano izquierda, hay una casa de madera,
y un restaurante, no sé si todavía siga la propietaria, una italiana. Entonces ahí se puede comer un pescado estilo italiano, una pizza estilo italiano, macarrón estilo italiano, panes estilo italiano, quesos estilo italiano y aguas frescas de fruta natural. Y ya se da una recreación de cómo eran al interior de las casas de madera, obvio. Ahí no hay clima si no hay ventilador, la puerta está abierta y el anuncio del restaurante italiano para que se den ustedes una idea de cómo eran este tipo de casas. Es obvio que tenemos terracería, la gente de la época, obviamente aquí, ustedes pueden ver una pequeña crianza de avícola, ya sea patos, pollos, algunas otras personas se animaban a criar cerdos, no para la venta, sino para autoconsumo. Sembraban hierbas, palmeras, que son muy comunes en la zona. Este tipo de casas de dos aguas, ustedes pueden ver, era prácticamente de madera, o como esta casa que está aquí en el fondo, que era de palma, y de hecho son lugares muy frescos. El problema que estando cerca de la selva, que se puede meter una víbora o que se puede meter un alacrán, y de hecho esto sucede todavía en Chetumal, en las colonias que están cerca de la selva, poniendo de ejemplo, hay una que está antes de llegar a Calderitas, Pacto Obrero, que en el momento en que abrieron la avenida que está inconclusa y construyeron unas casas para no dar la vuelta y llegar al centro por bueno, ahorita se me va el nombre de la UCRO para ir a Calderitas, ya sea por el bulevar o la otra prácticamente llegando a Nido de Águila, es una iglesia donde va mucha gente de la comunidad social de Chetumal, se va por el auto, en auto es más fácil que el taxi. Y es el otro rumbo para llegar a Calderitas, pero a mano izquierda toma uno Pacto Obrero, y en esa avenida que llegaba en el 2011, 2012 a la escuela primaria, la abrieron y quedó inconclusa porque es de terracería para llegar prácticamente a una avenida principal y llegar a la plaza. Y, y salieron víboras, anauyacas, cascabel, tengo entendido que no salieron, pero la gente, los estudiantes de humanidades que viven en esta colonia, de repente les gusta andar tomando el alacrán que encontraron en el baño o la Anauyaca que mataron, donde hay actualmente una tortillería y la única que hay ahí en Pacto Obrero, y andan mandando fotografías a medio mundo, que les mencioné que no hagan eso, no, mejor tomen fotografías artísticas, o de repente andan mandando fotografías de coralillos que hay ahí en la calle principal de Pacto Obrero. Para las personas que viven en estos lugares puede ser común que se les meta una coralillo y la saquen con humo de chile. Sí, de chile picoso, y se salen esos animales, pero para las personas que venimos de otras latitudes no es muy común de vivir pues en estas colonias que son muy recurrentes y conocidas
pero se siguen metiendo los animales. Arístides y Ramos, que son los fundadores de la Universidad de Quintana Roo, al igual que el maestro España, luego llega Eber Canul, pero hablando con los fundadores, Lorena Cariaga, que estuvo en la UCRO y actualmente está en la Unicaribe, ellos mencionan de que solamente había 2 edificios, rectoría y el edificio más viejo que está enfrente de rectoría. En la planta baja era la sala de profesores y ellos mencionan de que era muy común ver pasar una boa en la fundación de la UCRO y ya se estaban en 2006 sí he visto boas y codalillos al interior de la Universidad de Quintana Roo. No es para espantar a las personas, sino enfrente, pues, pasando la barda metálica o la pequeña barda, pues es selva, y es obviamente que los animales se brincan. Por decir, yo he dado clases de 8 a 10 de la noche, presencial antes de la pandemia y he visto murciélagos al interior de la Universidad de Quintana Roo, hasta un armadillo allá en el edificio de antropología. Cuando no hay taxis, uno tiene que caminar para agarrar un taxi desde la noche y ahí van caminando los armadillos allá por el edificio de antropología. O donde era el paradero de taxis, ahí estaba una boa grande enredada, que fue la sensación en una nota, apareció en todos los periódicos en primera plana, de que llegaron la policía, llegaron bomberos. Entonces Chetumal es común ver este tipo de animales porque Chetumal prácticamente está inmersa al interior de la selva quintanarroense, aunque esté en la propia bahía, por lo cual yo no me animo a cruzar al interior de la universidad en el pasto, eh, para evitar uno de estos bichos, o inclusive en época de calor se han visto alacranes en el edificio conocido con la División de Lengua y Humanidades. Yo he visto alacranes, profesoras en la planta baja han visto pues pequeñas víboras, y estoy hablando del 2018, 2017. Entonces, pues sí, simplemente es un tipo de reflexiones al tener este tipo de imágenes con la convivencia, porque evidentemente el hombre llega al hábitat de los animales y es la destrucción del hábitat de los animales. Y es evidente que los animales pueden llegar a Chetumal. Y de hecho, yo recuerdo bien saliendo de esas clases de 8 a 10 de la noche, algunos chicos de humanidades que en el futuro les dirigí tesis, recién llegado a la UCRO, me iban no a llevar a cenar hamburguesas, sino panuchos y salbutes y machacados a Pinocho, que es muy recurrente allá en Chetumal en la noche, y vi volar los murciélagos en las avenidas principales. Entonces, en este tipo de urbanización, oyendo a las señoras de 80 años, pues es la convivencia del hombre con la naturaleza, aparte de los animales de creencia que se tienen aquí, pero evidentemente los extranjeros que han tomado clase en historia del arte sacan una gran cantidad de fotos, y los chinos evidentemente reflexionan, dado que en la China antigua
La China antigua está al suroeste, no al norte, donde está urbanizado, Beijing, con enormes plantas. O fábricas, o no solamente Beijing, o el aeropuerto de Pudong, que es la entrada a China. En Shanghái vi enormes fábricas para cruzar Shanghái y llegar al otro aeropuerto de Quinzhou para tomar ese avión hacia al suroeste de China, casi con la frontera de Vietnam del Sur. Y sí, me llevaron a Kunming, a las grandes urbes impresionantes con esas avenidas, pero yo también solicité que me llevaran a la Kunming del año 1200, a la vieja Kunming, que accedieron los profesores y los chinos o estudiantes chinos les fascina este museo, porque en el Kunming viejo las casas son de madera, un templo budista de madera. Yo como extranjero he prohibido tomar fotografías, casas muy frescas con ese tipo de temperatura que en el día puede alcanzar los 30 grados. En Beijing la temperatura puede alcanzar hasta 35 grados, pero en el invierno pueden alcanzar temperaturas de 20 o 18 grados bajo cero, por lo cual es una ambivalencia climática muy fuerte para el cuerpo de ellos. Pero los chinos cuando vienen al Caribe pues están contentos, eh, se visten muy cómodos, van a las clases con guaraches y con pantalones cortos, y les fascina este museo porque para ellos es recordar las ciudades viejas de China, no solamente el Kunming del año 1200, sino Nanking, que también es una sociedad milenaria vieja del año 300 antes de Cristo, muy vieja la ciudad, construcciones de madera, y evidentemente también con creencia apícola, principalmente patos y cerdos para alimentación de ellos mismos o para las personas que tienen restaurantes. A los chinos les fascina este museo. Bien, entonces esta es la introducción del Museo de la Maqueta de Chetumal. Es obvio que ya nos estamos acercando a lo que sería cerca de la bahía, que no hay bulevar. Los edificios nos hacen una remembranza de 2 pisos o planta baja y 2 pisos, que son estructuras cercanas al Palacio de Gobierno, y de hecho las personas fundadoras de Chetumal hablan de que el primer palacio de gobierno fue de madera y que estaba un tanto cerca de la bahía, y que este reloj, eh, oyendo a la gente de 80 años, mencionan que está actualmente en el bulevar, lo cambiaron, y es el reloj que todo el mundo ve cuando estamos para ir a cenar o a comer en el bulevar, que tenemos así como un faro y ese reloj viejo. Entonces, esta avenida principal sería la actual avenida Héroes, de 2 carriles. Es obvio que en esta avenida los carros evidentemente son de los gobernantes de Quintana Roo. Impensable que la gente que trabaja en la madera tener un automóvil, ya sea un Ford del año 1922 o 1924 de manivela, ¿no? Eso es para la clase pudiente o para la clase gobernante de Quintana Roo. Y
las mismas personas mencionan que la única calle pavimentada era la Avenida Héroes y las calles laterales eran de terracería. Y aquí tenemos un parque con unos pequeños árboles para la recreación de la gente. Es así como estar en Chetumal antes de la pandemia, ya sea un viernes a las 5 de la tarde, cerca de Palacio, llega la gente para ir a cenar unos tacos, unas marquesitas, y ahí están los chinos, que eso no lo tienen en su país, unos tacos de chorizo o de suadero, y los chinos están muy contentos con las salsas y comiendo marquesitas con los estudiantes de RI o de humanidades. Ahí ellos están conviviendo y llega mucha gente que quiere ver al Chetumal tradicional y no al Chetumal de la plaza con clima, que el VIPS, que la película que está de moda, sino hay otra estructura de pensamiento de los ciudadanos de Chetumal que prefieren ir a estos sitios para caminar, comer una marquesita, un machacado, disfrutar la brisa del mar, y ya 11, 12 de la noche, caminar al área de taxis y tomar uno para ir a su casa. Es obvio que si ustedes recuerdan esa parte de Chetumal, no tiene nada que ver con esta imagen de Payo Obispo, de casas a habitación de los propios pescadores, un parque para la recreación principalmente los domingos, casas que posiblemente sean de Palacio de Gobierno, construcciones más pequeñas donde se observan curvatos, un tipo de construcción que nos recuerda la gente que está haciendo miel casera de las propias abejas de la región, y es un recuerdo para las personas que vivieron en Chetumal en la década de los años 30 o 40. Luego tenemos otra imagen sobre esas casas de 2 pisos de madera que les acabo de mencionar, que hay una variedad, y este tipo de construcciones sería prácticamente de las familias en las cuales tienen concentrada su poder adquisitivo en la extracción de las materias primas, como el chicle, la madera, que hay contratos con empresas estadounidenses o inglesas, y esta riqueza se ve en la construcción de estas fastuosas casas, que evidentemente en la planta baja, al fondo estaría la cocineta, la sala, subiendo las escaleras ya serían las casas con sus habitaciones. Y de hecho, cuando tuvimos a la rectora, Elina Coral, yo tuve la oportunidad de platicar 3 horas con ella, dado que pedí una cita muy académica, y me acompañaron unos estudiantes de humanidades, y lo que hice, simplemente le entregué mis proyectos de investigación y evidentemente me atendió. Sí, para llegar con un rector y pedir una cita no se la dan de un día para otro, al mes o mes y medio. Pues es obvio que la rectora habló con mis jefes inmediatos preguntando quién era, y ya le entregué mis proyectos de investigación, y evidentemente la ayuda viene de Rectoría para los viajes, publicaciones de libros, eh, trabajo cercano con la Secretaría de Cultura en diplomados relacionados con historia del arte.
y la propia Elina Coral, en un momento de la plática, que sí, como iba con estudiantes de humanidades, nos invitó a tomar un té, que se le agradece a la señora rectora en su momento, y nos empezó a platicar que ella vivió el ciclón Janet siendo muy niña, también fue de las sobrevivientes, y que hubo un carro con una altavoz que era del gobernador de Chetumal, que por favor la gente que estuviera cerca de la bahía se adentrara más allá de Chetumal, o que las personas que tuvieran casas de 2 pisos, lo recomendable era que desalojaran, y los centros para el refugio, evidentemente fue la Escuela Belisario Domínguez, que es una construcción de piedra de los años 30. Elina Coral nos hace la reflexión que mucha gente no hizo caso, y ya en la atardecer, en la noche, se empezó a sentir un aire que se recogió la bahía, es decir, donde caminamos de manera habitual para observar el manatí. A mí me tocó ver en el año 2006 un ciclón de nivel 5 recién llegado a Chetumal. Recuerdo porque estaba en la UCRO rescatando toda mi información de historia del arte, y pasó Pesh con su séquito, y me dieron la orden de venirme a la Ciudad de México en lo que pudiera, porque venía un huracán de nivel 5. Y recuerdo muy bien, antes de salir de Chetumal con lo que llevaba puesto, ni siquiera fui a la casa donde rentaba. Vete así, no hay vuelos, vete al ADO y agárrate el primer autobús a la Ciudad de México, que fue lo que hice, y alcancé un boleto para el autobús de las 11 de la noche. Mucha gente se quedó varada en ese año 2005, pero antes de retirarme, muchos alumnos de la UCRO me argumentaban de que venía un ciclón fuerte porque el mar de la bahía se alejó, se veían las piedras, hacía un calor intenso, un sol brillante, y lo impresionante que no había ninguna ave. Si ustedes van a la Universidad de Quintana Roo un sábado o un domingo, por lo general hay pájaros carpinteros, hay ardillas, otra variedad de pájaros, inclusive antes con Pech y con Elina Coral había mucha gente humilde que atravesaba la universidad para ir a nadar a la bahía y sacar pescaditos. Era el entretenimiento de la gente humilde que vive cerca de la Universidad de Quintana Roo. Entonces, en esto que les estoy comentando, yo sé lo que es un huracán de nivel 5, que es el año que me estrené como profesor de la Universidad de Quintana Roo, un calor bastante intenso, hay desabasto de agua, desabasto de alimentos, de latas de atún, pan, evidentemente se va la energía eléctrica, y, y me costó mucho trabajo alcanzar un taxi, pero sí vi ese sol intenso, no había ninguna nube, y el mar de la bahía se alejó varios metros, síntoma de que viene un huracán. Fue prácticamente el último huracán que pegó directo en Chetumal del año 2006, y fue de nivel 5. Obvio, no hubo ninguna desgracia, pero sí mucho árbol tirado, y la Universidad de Quintana Roo parecía zona de guerra por la gran cantidad de árboles que se perdieron, y nido obvio de pájaros
y era indescriptible cuando regresamos los profesores, pues más que nada a limpiar la universidad de todo ese material de árboles y mucha hoja mojada para evitar contaminaciones. La gente estaba lavando con cloro. Entonces, al tener este tipo de recuerdos de ese huracán nivel 5 que pegó directo en Chetumal, es obvio que después de la destrucción que hizo el ciclón Janet en 1955, se prohíbe la construcción de casas de madera y empieza una nueva construcción de casas de tabique, cemento, y varilla y concreto, y solamente está permitido construir un segundo piso porque Chetumal es zona de huracanes, prohibido construir 4 o 3 pisos a menos de que sea los hoteles que tienen permitido ese tipo de construcción. De hecho, ahorita que recuerdo, la Universidad de Quintana Roo, eh, con más de 35 años de fundación, no tenía, por decir, un manual de ciclones, sino después de ese ciclón que pegó directo en el año 2006, hay un manual de ciclones, de banderas y ventanas anticiclónicas. Antes no había nada de eso. Sería un buen testimonio para las personas que escriben sobre la historia de la Universidad de Quintana Roo. Pero retomando lo que nos dijo Elina Coral, de que tenía 3, 4 años, muy chica, que sus papás la tuvieron que cargar, estaba lloviendo, un aire bastante fuerte, la cargaron junto con sus hermanos y tuvieron que subir prácticamente varias cuadras porque la lluvia se intensificó, el chiflido del aire se intensificó, síntomas de que Chetumal iba a quedar bajo el agua con una ola pues, indescriptible de 3 o 4 metros, que hay placas que en la propia Chetumal, que las olas llegaron prácticamente a lo que actualmente es el museo de la ciudad de Chetumal o el Hotel Los Cocos, en donde hay una placa en donde se menciona que ahí llegó el nivel del mar en el ciclón Janet de 1955. No se tiene el dato exacto de las personas que fallecieron, pero evidentemente sí fue una mortandad bastante fuerte de las personas que vivieron esta tragedia y todo lo que ven aquí, pues les fascina a las personas del Payo Obispo de la década de los años 30 y los años 40, antes de que llegara el ciclón Janet. Bien, proseguimos. Aquí tenemos otra imagen más cercana con esos techos de 2 aguas, con los curvatos, con los animales avícolas. Sí, ya sea para cocinar un pato o un guajolote o una gallina, teniendo en cuenta que producen blanquillos. Y en el desayuno, pues comer un huevo fresco de gallina, bien cocido. Y esto nos da muestra del tipo de variedad de alimentos que tiene la población de Chetumal. Eh, Aquí, a un costado del propio museo, tenemos ya un curvato. Evidentemente aquí hay una tubería que puso capa para aprovechar este curvato y utilizar el agua potable para los sanitarios del propio museo de la Maqueta. Y hablando con la directora del Museo de la Maqueta, pues es obvio que se respetó este curvato que
en el siglo pasado era utilizado por la sociedad de Payo Obispo, principalmente para tomar el agua por el intenso calor o para la cocción de sus alimentos, un caldo de pollo, teniendo como ejemplo. Aquí tenemos otro acercamiento ya de la bahía de Chetumal. Es obvio que las casas que están cerca de la bahía son casas de los pescadores, un pequeño muelle, embarcaciones, canoas, muy difícil tener un motor para adentrarse más allá de la bahía, pero con el remo, evidentemente avanzan los pescadores, tiran sus mallas para pescar, no solamente el pez, sino pulpo, caracol, otra variedad de animales, y tener una dieta marítima. Entonces es un acercamiento a este museo para tener otra perspectiva de las casas de madera y llama la atención, por decirlo, unas casas prácticamente están a raíz de piso, pero otras casas están encima de unos pilotes y este tipo de casas se pueden ver cuando uno viaja de Chetumal, pasa Corozal y de Corozal va uno hacia Belice. Entonces, a lo largo de ese camino se observan este tipo de construcciones de casas que no están a raíz de pisos, sino que están montadas por varios troncos de madera, principalmente de caoba, para sostener el peso de la casa. Y evidentemente, si se pone el ejemplo de estas casas que están en ese camino de Corozal hacia Belice, vamos a ver que los beliceños viven en hacinamiento, es decir, en una sola casa habitación pueden vivir 12, 13 personas, que serían los abuelos, los padres, los tíos, los hermanos, los primos, y este tipo de hacinamiento, que en un cuarto duermen todos ahí en la noche, pero en el día la gente sale a trabajar, y, obvio, en aquella época en el campo, en el corte de madera, y, y las mujeres se quedaban a cuidar los niños, y era la sala en el día. Entonces, este tipo de muestras nos están hablando prácticamente del desarrollo urbanístico de Chetumal. Bien, regreso con ustedes y me van a indicar, por favor, las dudas que tengan sobre este tipo de exposiciones. Claro, que he mencionado que estas primeras clases, por decir, cuando regresemos de manera presencial, este tipo de clases yo las doy los viernes o los sábados a los grupos de historia del arte de manera presencial, y ya al interior del aula, por decir lo que me piden mucho los estudiantes, que les hable de Siqueiros, de Mercedes Varo, de muralismo y de surrealismo. Entonces, de manera presencial, esperemos que el mundo vaya mejorando, aunque la pandemia esté bajando, pero no hay que bajar la guardia, no hay que bajar los brazos. Ahí está el virus, hay que seguirse cuidando. Y entonces, sería así como una reflexión, si nos volvemos a ver en el futuro en la Universidad de Quintana Roo y se está dando esta materia, ténganlo por seguro, lo que estamos viendo ahorita de nivel virtual. Los sábados y domingos la clase es en los museos, y entre semanas simplemente nos ponemos a trabajar muralismo con los grandes pintores. Bien, entonces, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Sí, no, pues sí, la imagen nos puede atraer
de una manera reflexiva lo que eran los museos antes de la pandemia, y vamos a esperar todavía un rato para que se vaya reestructurando este tipo de sociedad sería post-COVID, y de hecho algunos de sus compañeros de humanidades me han mandado fotografías y se ve la universidad vacía. Entonces, clases presenciales, pero las fotos que me han mandado sus compañeros de humanidades, pues sorpresa, se ve vacía la universidad, poco estudiantado. Entonces sí es una reflexión sumamente muy interesante de cómo será el Chetumal cuando yo regrese y cuando me ponga a trabajar con mis alumnos en el aula y con los museos. Bien, ¿algún comentario con estas imágenes que hemos visto? ¿Alguna reflexión por parte de ustedes, jóvenes? Pues cuanto a las imágenes que nos muestran sobre cómo eran las casas del antiguo Chetumal, pues nos hace reflexionar mucho, o más que nada de prevenir, porque ahorita mayormente ya todas las casas, la mayoría son de material y no Sí, de madera, y por lo general tanta mortandad que hubo, muchas muertes que hubo en ese entonces, sí. era porque vivían en las zonas más bajas de la ciudad, o sea, porque todavía no estaba explotado las partes más altas de ella, de la misma, apenas estaba creciendo. Sí, sí, porque de hecho, como he mencionado, yo o un servidor desde el 2011 trabaja para la Secretaría de Cultura, en el sentido de que doy diplomados, seminarios, no solamente de historia del arte, sino dar diplomados de paleografía, que ya no existe esa materia en la Universidad de Quintana Roo. De repente dimos un diplomado de 120 horas sobre música barroca, y intervino la escuela de música, la directora. Entonces, siempre me mandan llamar para hablar sobre los planes de trabajo, y siempre me acompañan mis alumnos de humanidades. Convivir con altas personas de Secretaría de Cultura, porque nos dan, lo que piden los alumnos son becas en Secretaría de Cultura. Eso van, y obviamente que las becas llegan. Cuando están haciendo la tesis conmigo y quieren trabajar a algún poblado como Zacalaca, pues la beca simplemente es vales de gasolina para que el estudiante pues no ponga de su dinero a ir a Tijociuco o a Zacalaca a tomar fotografías, vales de alimentos para comer en aquellas latitudes, o un vale para quedarse en un hotel ahí en Carrillo Puerto. Y un estudiante de humanidades, pues obviamente va a agradecer mucho a la Secretaría de Cultura, porque evidentemente son gastos para ir a aquellas latitudes y hacer una tesis. Y las tesis que yo he hecho, pues están ahí en la biblioteca de varios de mis alumnos. Entonces, yo cuando dejo un proyecto de investigación, me acompañan mis alumnos, ellos hablan, y obviamente que Cultura va a pedir lo que hacemos en seminarios de tesis 1 y tesis 2, el protocolo. No nada más basta, no, yo quiero hacer, ¿no? El documento, y ya Cultura decide cómo va a apoyar. Son trámites largos de 6 o 8 meses, pero llega la ayuda. Evidentemente, con mis alumnos de historia del arte nos han invitado autoridades a comer, a desayunar, y ahí me acompañan mis alumnos que quieren hacer ese tipo de peticiones, obviamente que viene la ayuda. Y, y lo interesante de todo esto que les estoy comentando, que cuando vayamos a ver imágenes de otras latitudes,
principalmente también son de mis propios estudiantes para su propia tesis. Entonces, este tipo de clase que ahorita es virtual, es muy didáctica y ya de manera presencial, cuando el mundo esté mucho mejor y un servidor ya pueda viajar al interior de Quintana Roo, estudiantes no solo de humanidades, sino de antropología, hasta de lengua inglesa, de tomar este tipo de cursos porque son muy didácticos, porque al fin de cuentas ustedes van a ser los profesores de nivel secundaria, nivel preparatoria o de otras universidades privadas o de la propia Universidad de Quintana Roo. Y si llegan a salir con algún grupo, principalmente a Bacalar, los estudiantes van a pedir que el profesor explique el fuerte de Bacalar o la iglesia. Entonces, este tipo de materias también es formadora para proyecciones a futuro de los propios egresados de la Universidad de Quintana Roo. Y vamos a seguir con otras imágenes. Entonces, me voy a ir aquí a compartir. Le di clic aquí en compartir, doble clic, a ver. Se está cargando la pantalla. Bien, pantalla completa. Me voy a pestaña Chrome. Museo de la Maqueta de Chetumal, que sería la segunda parte. Terminando la clase, les voy a mandar las imágenes para que ustedes las tengan. Y de hecho, hoy en la mañana estuve reflexionando de que hay que aprovechar esta tecnología que hemos aprendido mucho en este confinamiento, que para algunos ya terminó, pero para otros, es decir, para mí no ha terminado el confinamiento hasta que los médicos del IMSS Ciudad de México digan que ya puedo tomar un avión. Mientras no tenga esa orden, pues estoy confinado todavía, encerrado, enclaustrado. Pero yo me he conectado, he tomado cursos de actualización en, en el MUNAL o en otros museos. Y les voy a mandar el link. Entonces, les voy a mandar un link de la Asociación Mexicana de la Historia. Lorena Cariaga dio una conferencia hace 15 días. Ella debe de estar en Cancún trabajando para la Universidad de la Unicaribe. Y de hecho, sí lo comento, que mis alumnos de humanidades de la primera generación que les dio clases tienen el número telefónico, ni siquiera yo lo tengo. Y si yo quiero saludar a Lorena Cariaga, son con mis alumnos de la primera generación de humanidades y ellos me llevan a la Unicaribe para platicar con Lorena Cariaga sobre los temas que le apasionan a ella, que es sobre guerra de castas, que lo hice en el año 2010 para escribir un libro que nos hizo el favor el rector Rivero Palomo, que platiqué con él también en persona, y publicó el libro, que nos llevó 10 años escribir ese libro con ayuda de mis estudiantes de historia del arte. Y allá en la Unicaribe platicamos con ella para publicar la entrevista que le hicimos. Entonces, sí me atreví a saludarla en el chat, dado que la Asociación Mexicana de la Historia tiene el Facebook que es público para todas las personas que quieran oír de sus conferencias anuales. Hay una que es de mayas, y ahorita van 16 sesiones. Estoy ahí en ese seminario que lo lleva el doctor Rus, que tiene el doctorado de Mesoamérica,
y cada 2 veces a la semana lleva especialistas del área maya y donde están los académicos, prácticamente con el doctor Ruz y viendo a Lorena Cariaga. Les voy a mandar el link. Está grabada la sesión y nos habla sobre la guerra de castas, dado que voy a pasar imágenes de pintura sobre guerra de castas, y eso sería el viernes para que ustedes ampliaran su brebaje cultural. Los viernes de cada semana les voy a mandar links de conferencias de otras latitudes para que vean de que hay mucha investigación sobre el área maya y se vayan enriqueciendo a través de las plataformas que hay indiscutiblemente de la UNAM. Les puedo mandar videos de Mercedes de la Garza sobre explicaciones de religión en la zona maya y hay una explicación sobre códices mayas, que también se las voy a mandar. Entonces, cada semana les voy a mandar un link como una reflexión cultural para seguir trabajando. Entonces, me voy a compartir la pantalla. Por decir, este museo es muy pequeño, pero de una trascendencia muy importante, dado que en la entrada, que es, yo recuerdo que son de vidrios, que se ve claramente la maqueta, aunque esté cerrado el museo, y para la entrada de zona de maquetas es a mano derecha. Enfrente está una sala de exposición muy pequeña, pero es un museo bastante enriquecedor. Y en ese año del 2018, si no recuerdo, fue marzo, había esta exposición, fiestas y tradiciones del lugar donde vivo. Entonces, de aquí yo recuerdo que en un grupo de teoría de la historia saqué un libro de Enrique Alonso Alcocer, lo que dije. Voy a leer algunos párrafos, y en este capítulo 46 dice palmeras. Las palmeras es así como un subcapítulo de este libro, que es un libro de memoria. Y al estar leyendo en la mañana este libro, pues queda muy bien para poder explicar con las palabras de Enrique Alonso el Chetumal, o más que nada el payobispo de los años 40 y 50 antes del ciclón Janet. Pero vamos a ver qué nos dice Alcocer en la página 46. Entonces me di cuenta, todavía hay palmeras reales sobre la avenida Juárez. Supongo las últimas que existen en Chetumal, que a mano fuimos formando los nativos y avecindados. Aquel Chetumal que fue gente de fenicios, de apellidos llegados de lejanas latitudes, que cruzaron el mar y se aposentaron a conjugar con nosotros su esfuerzo, y que ahora es el mosaico heterogéneo de las familias, que aquí nacimos, herederos del río y la bahía, del cedro y la caoba, que fundamos esta ciudad sobre el marisma y el pantano y el humedal, que crecimos entre los aguaceros, las tormentas tropicales, los ciclones, el tábano y los moscos. Son nuestros amigos. El canto de las ranas nos arrulló, y al observar la caída del sol sobre la bahía, entendemos que Dios existe sin necesidad de más discusiones teológicas, porque somos así, simples y sencillamente. Ahí están las palmeras sobre la avenida Juárez. Solo quedan 10, las conté una a una, todas ellas vetustas, cansadas, heridas. Se puede ver y es notorio en sus troncos que han vivido furias de huracanes, de tormentas tropicales. Hablan de un pasado muy nuestro. Así Chetumal tiene heridas, pero también tiene la misma arrogancia de las palmeras, las que quedan en la avenida Juárez. Le hablé a Nacho y le pregunté, oye Nacho,
Las antiguas palmeras que aún hay sobre la avenida Juárez, porque hay muchas, pero son recientes. Las más antiguas, las que tú y yo hemos visto desde que éramos chamacos y jóvenes. ¿En qué año calculas que fueron sembradas? Nacho me contestó, yo también las recuerdo desde que estaba joven, creo casi sin temor a equivocarnos que fueron plantadas en la época de Rafael Melgar, a mediados de los 40. Rafael Melgar me comentó, fue un gobernador que en su momento modernizó a Chetumal, trazó las primeras avenidas, construyó el gran recolector de agua pluvial en cloración, es decir, el primer sistema de agua potable que tuvo Quintana Roo, y le llamó Lázaro Cárdenas, que estaba donde hoy está el mercado Manuel Altamirano, más o menos. Edificó escuelas, hospitales, carreteras, electrificó para mí. Fue una época de los mejores gobernadores. Acorde a su época, me contestó el cronista de la ciudad. Las observé y vinieron a mi mente los recuerdos de mi infancia y de mi juventud. He envejecido tanto como ellas. Yo nací y crecí en donde estuvo el antiguo monumento al caracol, el cual, además de darle ánimo a nuestras cuestiones naturales, lo escudaba por la parte de atrás, esculpido en bronce, si no mal recuerdo, el rostro de don Adolfo López Mateos, aquel presidente nacionalista, itinerante, político y cosmopolita, que fue el primero que llevó el nombre de México a otras latitudes, que se conoció también, por qué no decirlo, como una estratega excelente de diplomacia política y el arte de seducir. Ahí estaba, en las conferencias de la avenida Álvaro Obregón y Juárez, aquellas familias como muchas otras que también fundaron con nosotros esta ciudad. Frente de mi casa, los Azueta. Mario no había nacido. Después el bar Maracas. A un lado la posada Campeche. A la vuelta las estrellas de mis amigos, los Villanueva, a cuyo padre, con respeto, en honor a su negocio, le decíamos el Capricho. Apenas don Manuel Azueta abría su restaurante, Impala, el cine Leona Vicario, que estaba en construcción. Luego se inauguró con una apasionante película que se llamó Los Cañones de Navarone. Los Martínez y los Vargas inauguraron sendas refaccionarias frente a frente. Miguel Mario abrió la primera librería que yo recuerdo a la otra vuelta. Los Camín, con su enorme tienda de abarrotes y los pensamientos que el abuelo esculpía en las cornisas. Los Pérez Quintal, con su farmacia. El restaurante Campeche, con sus excelentes guisos. Los Burgos, con su pequeño y grato hotel. La panadería de los Maldonado. La palatería La Reina, donde saboreábamos los primeros saborines de nuestra vida. Los Haddad, con su restaurante y su gran capacidad de trabajo, la casa de don Nahim Abushabki, donde pasé casi toda mi infancia y aparte de mi adolescencia, y quien recuerdo gratamente y con mucho respeto, al igual que su esposa Lucero. Mi amigo Goyo Marrufo, quien me pregonaba sus intenciones de gallero. Hoy es mi compadre, enfrente a Enrique Mólboda, quien estudió conmigo las primeras letras, que no sé por qué se llamaba Parvulitos. Adelante los Alcalá y muchas otras familias que vimos crecer este Chetumal que día a día estrenamos. Avanzo un par de líneas. Desayunábamos liseta salada, acompañadas de aguacate del patio, frijol y salsa de chitomate, mientras observábamos con respeto y cierto temor la lápida de mi tío, Primitivo Alonso Marín, muerto trágicamente a muy temprana edad, y que cuando se cambió el primer cementerio de Payo Obispo al de la avenida Héroes, en la actual Efraín Aguilar, mi abuela mandó a empotrar junto al fogón de su amplia cocina para seguir platicando con él, el mayor de sus hijos. Después nos bañamos bajo la lluvia y particularmente bajo los tubos de desagüe que caían del techo con una gran intensidad. La lluvia aún continuaba y mi madre asombraba por la ventana de la cocina y gritaba: "Métanse, chamacos, les va a dar pulmonía". Posteriormente supe que la pulmonía se da por la infección, no por humedad. Sin embargo, jamás le hicimos caso. Cuando escampaba el atardecer, muy cerca de la caída del sol, fabricamos barquitos de papel
que mi padre nos enseñó a construir y a un lado de la banqueta donde corría el agua. Los dejábamos en libertad para que naufragaran en el próximo pozo de absorción de la esquina. Luego llegaba la noche y un autobús rumbo a Mérida nos indicaba que la electricidad en Chetumal se suspendía. Había cenado, ya, queques con mantequilla y queso de bola y un exquisito chocolate. Con el alma aún humedecida, aún nos dormíamos todos y nuestros sueños estaban llenos de gota de lluvia. En estas páginas, el autor Alcocer nos está hablando de la cultura de la muerte, del viejo panteón y el nuevo panteón. Nos está hablando de las familias antiguas de Payo Obispo. También nos está hablando de la comida de la región, las queques con mantequilla y queso de bola y el exquisito chocolate, o estaban desayunando liseta salada, aguacate, frijol, una salsa de chiltomates. Entonces, ese tipo de lectura es obvio que nos está acercando a ese Chetumal antiguo, y para lo cual encontré la reseña que le hice pues, a la amiga de Raúl Aristides, que es Elvira Aguilar, que la conozco en persona por la actividad de eventos. Con ella trabajé varios seminarios y diplomados que oferté para la Secretaría de Cultura, y que evidentemente he leído dos libros de ella. Actualmente ya no trabaja para la Secretaría de Cultura, pero sigue muy cercana a las actividades de cultura, y la última vez que vi a Elvira Aguilar fue en el momento en que yo fui a Playa del Carmen a ver el museo de 8 de la noche, y, y hubo la presentación de un libro de una poetisa de Chetumal, y Elvira Aguilar estuvo en la presentación, por lo cual platiqué brevemente con Elvira Aguilar para después proseguir mi camino de la visita al dicho museo y empezar a negociar. Toda la documentación del museo está allá en mi cubículo, bajo llave, para rescatar la información. Si ya cambiaron de director, no importa, ya tengo el acercamiento para que en el futuro vaya con un grupo de historia del arte con descuento, con un desayuno que ellos prometieron, aunque estamos en época de crisis, y con material didáctico que les iban a dar en un breve seminario de unas 2 horas ahí, para que vean las actividades que tiene este museo de Playa del Carmen dedicado a Frida Kahlo, y observar las pinturas que, como he dicho, son copias. Ahí vi las dos Fridas, el camión, pero para salvar este museo, dado que está prohibido tomar fotografías, hay cámaras, no se pueden tomar fotografías de la parte exterior porque tiene cámaras, guardia privada. Entonces, para salvar la clase, pues nos vamos a ir directamente con mis imágenes que tomé del Museo de Arte Moderno, y solicité permiso a las autoridades para tomar la fotografía en directo del camión, las dos Fridas, un bodegón de Frida Kahlo relacionada con sandías, y aparte una gran cantidad de pinturas de Siqueiros, de Leonora Carrington, de Remedios Varo y de Diego Rivera, pero nada más vamos a pasar a Rivera, unas 2 imágenes de Rivera, para ir ahora sí adentrando a lo que nos espera más adelante en esta clase de entrar directamente
con los grandes pintores de México. Aquí viene una semblanza de la exposición pictórica infantil del Museo de la Maqueta, pero vamos a ver qué reflexión escribí. De hecho, un servidor me publicó la Universidad de Quintana Roo en el año 2018 esta reflexión, una reseña a su libro Rincón de la Selva de Elvira Aguilar, y yo empiezo con un epígrafe de Raúl Arístides, que aquí es Payobispo, que le publicó, es un libro de poesías que le publicó Arístides la Secretaría de Cultura en el 2008. En mis visitas a Secretaría de Cultura me obsequiaron el libro, y yo empecé, bueno, estando cerca de los profesores de la UCRO, que me pusieran el autógrafo ahí que tengo de varios autores. Y Arístides, citando a Arístides, aquí es Payobispo, dice, era otra aldea enclavada en la selva, bajo como Chalvé y Corozal. Era el lugar, lo sabía bien por su madre, todo había partido sus abuelos, Fernanda y Tránsito, 50 años atrás para encaramar su amor en ramas y almohadas y engendrar a su único hijo, en aroma plácido de la ensenada sur del concejo, entre la humedad del monte y la sal del mar, convertidos desde un instante en los límites del mundo. Pero no era el mismo pueblo, no era la misma aldea. Su madre, quien lo visitó varias veces por cuestiones de negocios, le dijo una vez que había una vía angosta en 2 rieles desde el muelle mayor hasta el pie, lo que un día fue depósito de combustible y sombrillas públicas. Una bodega de chicles que la madera estaba por todas partes, en las ventanas, en las puertas, sombrillas públicas, tumbas, campanas, y que hasta los sueños ahí tenidos había inundado por árboles añejos y curvatos atravesados por güeros cedros, que la sangre de los zapotes centenarios se podía medir con las múltiples maquetas de chicle puestas a secar, junto con los patios de los aserraderos en donde las caobas con gruesos tablones disponían el cielo con sus flechas rojizas de la tarde. Y cierro la cita. De la poesía, aquí es Payobispo, una publicación del año 2010, página 33-34. Y luego agrego la presenta obra de nuestra amiga Elvira Aguilar, titulada Rincón de la Selva. Nos narra la urbanización y crecimiento demográfico de Chetumal en la segunda mitad del siglo XX, donde nos va poniendo ejemplos históricos con un texto escrito mediante una obra literaria, pero con una narrativa sencilla que puede ser leído por cualquier tipo de lector, sin complejidades teóricas o redactadas como una obra histórica. Elvira Aguilar nos muestra en pasajes el cariño que tiene a Quintana Roo, a la urbe de Payobispo y a los años de antaño, cuando las casas habitación eran de madera, cuando había curvatos para almacenar agua, para el consumo humano, dando una alocución a una relación de autor, texto con la realidad de un momento histórico que se fue. El Chetumal con aires de calles que en su mayoría era de terracería, donde el hábitat estaba rodeado por una selva con diversidad de flores y fauna, donde Payobispo, hoy Chetumal, tiene sus límites de frontera con la selva, y para llegar a la capital quintanarroense de aquella época se hacía vía marítima, no había carretera hacia el centro de México, lo que nos lleva a otro Chetumal con características diferentes a la actual urbe chetumaleña, de autos, de calles pavimentadas, con casas de cemento. Aquí yo cito a Martín Checa, un artículo del año 2017 en la página 7. Con aire acondicionado, por lo que la obra de Elvira Aguilar es acordarse de Payobispo añorado, por quienes lo vivieron. Pero podemos acercarnos con una visión histórica, con puntos metodológicos de la historia y con una visión de la microhistoria para estudiar la cultura. Por ejemplo, que nos dice la microhistoria cuando queremos estudiar una urbe al respecto, una obra de Luis González, Pueblo en Vilo, analiza una diversidad cultural en esta obra, por lo cual se hace referencia en el presente escrito para
reflexionar de la microhistoria de Luis González con el desarrollo demográfico, analizar la urbanización para estudiar el crecimiento de ciudades y, en su caso, grandes poblaciones, como lo hizo Luis González con su pueblo, San José de Gracia, Michoacán, distante de las grandes ciudades como Guadalajara, Zapopan o Tonalá. Y aquí ya cito la obra de Luis González, Pueblo en Vilo. Una edición, pero del año de 1968. Con estas características de la microhistoria, Elvira Aguilar nos introduce al Payobispo de 1916 y nos dice, Aguilar, nos hemos trasladado a vivir a Payobispo, unas cuantas casas de madera rodeadas de selva, al amparo de una bahía en la que se cazan manatíes que se guisan como si fueran puerco. Ay, eso, me da tanta pena. Inesita miró a los manatís con esos pechos como si fueran mujeres y las escuchó llorar, que parecen seres humanos. Me parten el alma en dos. No me atrevería a comérmelos. Tenemos una hermosa casa de madera. Mandamos a pedir un curvato para almacenar el agua de lluvia. Casi toda la gente tiene uno. Lo que me maravilla es que el agua de lluvia por acá es muy dulce. Parece que le pusieron azúcar de caña. Hemos conocido a mucha gente. No tienen ni idea de la cantidad de chinos, coreanos, españoles, griegos, árabes y turcos que aquí han establecido negocio. Todo les llega por agua, lo que quieran, de cualquier parte del mundo. Aquí lo encuentran. Yo me he comprado en el Chateau Amar lencería francesa. El profesor Guzmán y yo estamos trepando en la escuela Belisario Domínguez. Los compañeros maestros son muy activos. Tienen un teatro llamado Minerva y hasta una imprenta en la que nos ayudó corrigiendo la ortografía y el estilo de los programas, carteles e invitaciones que producen. Evidentemente estoy citando a Aguilar, la página 47, su única edición del año 2006. Una tienda famosa de aquella época de 1916 era de un conocido personaje, José Dolores Chato Duarte. Fue comerciante, cocinero, profesor, lavaplatos, periodista, dramaturgo, es decir, diversas profesiones. Tuvo varias amistades con hacendados, comerciantes, políticos en toda la península de Yucatán. En Payobispo su negocio fue muy importante: venta de licor, de cigarros y esparcimiento de billares. Aquí ya estoy citando la obra de Carlos Macías Richard que he mencionado en estas dos sesiones, la página 7. Elvira Aguilar está hablando de su respectiva novela de personajes reales, por lo que Elvira Aguilar nos habla de un Payobispo con crecimiento demográfico, con la llegada de una diversidad de extranjeros provenientes de varios puntos del mundo, poniendo a Payobispo en un contexto global como una urbe en crecimiento, y la vía de comunicación fue la marítima, por lo que existía una comunicación fluvial por la diversidad de afluentes que tiene el río Hondo y vía marítima, por la cantidad de productos que llegaron provenientes de diferentes naciones, así como inmigrantes que trajeron su cultura para echar raíces en esta región de México. Payobispo, considerada como una urbe de frontera, con una diversidad también de religiones, por la variedad de emigrantes, y con la llegada de Otompe Blanco, enviado por el presidente de México, ya tiene un carácter político, al instaurar una aduana con la frontera de la Honduras británica, hoy Belice, y de esta manera las instituciones del porfiriato van para tomar partida como elemento histórico en la conclusión de la guerra de castas, y el crecimiento de la urbe va a ser notorio como instituciones militares, educación, salud, el desarrollo de la religión católica, con un crecimiento también político, pero el crecimiento estaba supeditado por el desarrollo de fincas de Payobispo. Aquí vuelvo a citar la misma obra de González que me da ideas de la obra de la microhistoria, que están analizando Pueblo en Vilo,
con estas ideas que me da Luis González sobre microhistoria, cómo se puede analizar a través de la obra de Elvira Aguilar, El Payobispo de 1911. Entonces sí es muy recurrente de que reflexionen las clases que tuvieron con un servidor sobre teoría de la historia, cómo pueden utilizar lo que aprendieron con un servidor en clases futuras y posiblemente en el desarrollo de sus tesis o monografías. Prosigo. Elvira Aguilar inició con su respectiva obra Un mundo rural con las siguientes líneas. Cito: de manera que cuando el abuelo Vicente la hizo su esposa, ella no dejaba de preguntarse de qué huevo habrían de nacer sus hijos. Si en aquella finca perdida en el último rincón de la selva solo habían ganado y una plantación de enequén. Entonces, al citar estos 3 renglones o 4 renglones, de ahí extrae el título, Un rincón de la selva, en el cual ustedes deben de ser finos lectores, de que muchas veces los autores al interior del texto indican a los lectores por qué lleva el título el libro. Y un rincón de la selva prácticamente es el título del libro de Elvira Aguilar, haciendo reflexión que Payobispo es el último lugar prácticamente del sureste mexicano, muy alejado de Mérida o Campeche, y que para llegar a estas latitudes, lo que sería Payobispo, prácticamente es por vía marítima, saliendo de Veracruz, Campeche, Cizal, posiblemente Tulum, por cuestiones de comercio, está muy cerca de Tancá, y llegar a la bahía de Chetumal. Prosigo. Con ello, Elvira Aguilar nos introduce a otro contexto histórico, la variedad de haciendas o fincas cercanas a Payobispo, con la característica agrícola de la época, que fue una economía porfiriana de Yucatán, es decir, el enequén. En otra contextualización metodológica histórica nos podemos acercar a Hayden White en su libro El texto histórico como artefacto literario, en donde Hayden White hizo reflexión para acercarnos a un lenguaje de otra visión histórica, en la manera de describir, y cito a Hayden White, describir, construir acontecimientos del pasado con posibles objetos de explicación y comprensión. El fin de la cita, una edición del año 2003, página 193. Interesantes estos puntos de vista de escribir una historia con pocas citas, para no cansar a los lectores, haciendo gala el autor de análisis o interpretaciones literarias para dar explicaciones de sucesos históricos o contar el mundo real de una sociedad en su época. Elvira Aguilar, con su pluma, nos va a deleitar en el siguiente pasaje de su ya comentada obra. Aquí expresa la relación con las vías de comunicación de aquella periodización al iniciar el siglo XX. A continuación leo el siguiente relato. PD, que sería postdata, se me olvidaba. Acabo de mandar instalar un aparato telefónico. Todas las haciendas cercanas tienen uno. Me ha dicho el técnico que el teléfono funciona con líneas en paralelo, conectadas a una central manual que instalaba en la villa cercana. Allí se encuentra un telefonista que nos avisa de nuestras llamadas por medio de claves convenidas, o sea, por un número de timbrazos. Yo pedí 3 timbrazos cortos y 2 largos. Así cuando la llamada es para nosotros y levanto la bocina. Y viene la pregunta, ¿sabes cuál es el inconveniente? Que cualquier puede escuchar la conversación de los demás. Basta con que se levante su aparato al escuchar timbrar. El otro día me enojé porque la telefonista intervino en la conversación que yo sostuve. Ausentaría para irse unos días a la Ciudad de México. La muy cínica aprovechó para encargarle unos medios fondos de encaje, talla 38 y 6 pares. Nuestro número es el 14.
No intenté llamar porque al alcance de mi línea es meramente local, pero no importa, mientras me sirva para localizar al médico cuando sea necesario. Estoy conforme. Y aquí, en esta semblanza que hago del libro, les voy a mandar la revista donde me publicaron esta reseña. Yo coloco el teléfono de inicios del siglo XX, una sola línea usada en las fincas cercanas a Payo Obispo, y esa pieza está en el Museo de la Ciudad de Chetumal, y un servidor tomó la fotografía el 25 de febrero del año 2017. También tomé la fotografía de la imagen que les pasé del curvato, de la cuestión doméstica, pero también tomé una fotografía que no les pasé, que sería la perspectiva de una casa de madera de Payo Obispo, la mayoría destruida por el ciclón Janet del 21 de septiembre de 1955, y tienen una casa al interior de este museo a escala humana, no pequeña, sino lo podemos observar cómo estaba constituida al interior de muebles, para darnos una idea cómo vivían los payovispenses de aquellos tiempos. Bien, entonces Elvira Aguilar, con estas líneas nos ejemplifica el tipo de comunicación, haciendo prácticamente una explicación del mundo real con pocas citas, como nos lo menciona Hayden White. La respuesta es visitando el Museo de la Ciudad en Chetumal, en razón que el museo están piezas de la cultura de Payo Obispo, es parte de la cultura donde se exhiben piezas de madera, muebles, radios, teléfonos, vestimenta de la época, una variedad de elementos de la vida cotidiana de los ciudadanos de Payo Obispo, que forman parte de su cultura, distinta a la de nosotros. Dichas piezas forman parte de una exhibición permanente del citado museo, con un valor histórico, estético, artístico, al ser obras únicas que se presentan al público, y en general en aquella época sería un contexto histórico de una globalización de la comunicación mediante el uso del teléfono de una sola línea, pero pocas personas tienen acceso a esa tecnología, solo las clases pudientes como hacendados para comunicarse con sus vecinos o con el médico cuando era necesario, por lo que se refleja que no toda la población tenía acceso a esa tecnología, solo la gente que pertenecía a una clase social alta, porque nos da una muestra interesante de un mundo con un elevado número de pobreza económica, educativa, que muchas personas, la educación está fuera de su alcance, pensando en la región rural cercana a Payo Obispo. Al acercarnos a los museos es conocer una parte de la historia de México, que puede ser a nivel nacional o a nivel regional, si es un museo al interior de la República Mexicana, lo que nos permite también ya contextualizar nuestra historia, para reflexionar y tener los elementos culturales de las piezas de los museos para realizar una construcción histórica del pasado de una región, es decir, Payo Obispo. Y al final le pongo la bibliografía que consulté. Elvira Aguilar, Rincón de la Selva, la poesía de Raúl Arístides, Aquí es Payo Obispo, en un libro de la Secretaría de Cultura, nuestros autores en salas de lectura del año 2010, Martín Checa Artizu, él dio clases en lo que era la UCRO del año 2007 al 2009, era académico, un español que dio clases en RI, y su artículo es Arquitectura para Chetumal, la desconocida obra del ingeniero Enrique Sánchez Medina, en Express Arte, que es una revista cultural de Quintana Roo, el número 2 del Instituto de Cultura del año 2017. Y evidentemente a Luis González, Pueblo en Vilo, una edición del Colegio de México de 1968. A Carlos Macías Richard, aquí más que nada su libro es un artículo de él, Estaciones del pasado caribeño, norteños y peninsulares en Express Arte, revista cultural de Quintana Roo, número 3, Chetumal, el Instituto de Cultura, septiembre del 2017.
a Haden-White, el texto histórico como artefacto literario y otros escritos, Paido, España, 2003, y un artículo que me publicaron en formato de libro, que fue lo que les mandé del año 2016. Ese fue en la época del rector Rivero, que siempre nos han apoyado los rectores para los libros, sobre la enseñanza de la historia del arte en la Universidad de Quintana Roo en el año 2016, en un libro que lleva por título Historia del Arte en Quintana Roo 2016, Chetumal, Quintana Roo, publicado por la propia universidad en el año 2017. Entonces, esto que estoy argumentando les puede dar ideas cómo deben de escribir su futuro trabajo sobre los museos. Por decir, el primer trabajo que me van a entregar es sobre los museos. Ustedes van a seleccionar un museo, pueden ir de manera presencial, no sé cómo están los museos en Chetumal. Acá en la Ciudad de México, pues la sana distancia, el cubrebocas, el gel, hay cierta cantidad de personas en una sala, en otras personas. En la Ciudad de México todavía está la sana distancia, el gel, el cubrebocas, los policías que hay en la Ciudad de México te ponen el detector, si tienes fiebre no entras, o si tienes tos no entras. Entonces, eso se observa en los museos. Y yo les estoy dando ideas. Si ya tuvieron una clase de historia del arte con un servidor, pues es aplicar, si van a entrevistar al encargado, pues ya les enseñé la metodología de esta técnica oral para escribir un texto histórico. En las clases de microhistoria, de teoría de la historia, les mostré una diversidad de autores que trabajan esta metodología histórica para poder acercarnos a una región, y un servidor simplemente está analizando el Rincón de la Selva de Elvira Aguilar, extrayendo algunos ejemplos de esta obra, analizarlos con la microhistoria, con Haden-White, de poner menor cantidad de citas en un texto literario de naturaleza histórica, y acercarme al museo. Acercarme al museo, pongo varias fotografías de la Casa de Madera, del Curvato y del teléfono de inicios del siglo XX, para que vean de que se puede hacer aquí inclusive una tesis, una monografía, y ustedes en esta primera unidad me van a entregar un ensayo. Ahora sí ya no son trabajos de 2 o 3 hojas, así como lo hicimos en la clase de estética o en la clase de historia del arte, sino se le pide a los estudiantes que sean creativos, que con sus propias palabras vayan escribiendo lo que ven ustedes al interior de un museo, y que lo pueden ustedes aplicar metodología de teoría de la historia y citar estos libros para que quede un trabajo más fino, mejor pulido, con técnicas de trabajos de metodología de la historia, para que ustedes se vayan acercando pues simplemente a este tipo de desarrollo cultural. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Si no, pues vamos a ver algunas imágenes. Disculpe, yo tengo una duda. Usted mencionó que ahora el ensayo no va a ser de 2 o 3 hojas. Sí le comenté que a mí me cuesta escribir. Sí, sí, porque de hecho con usted sería una excepción, aunque claro, también queda abierto para sus demás compañeros. ¿En qué sentido? Pues sería una exposición oral, así como lo hizo usted en la clase de estética,
Sí, porque el tipo que se pide ya en este tipo de materias es para que cuando lleguen al seminario de tesis 1 y seminario de tesis 2, que el estudiante ya debe de entregar su protocolo de investigación. En seminario 2 ya deben de trabajar el primer capítulo y es la forma de trabajar con los estudiantes en los seminarios de tesis. Entonces, este tipo de trabajo les va a ayudar en la redacción, dado que el error, y se entiende de todos los alumnos, es que escriben trabajos para sí mismos y no para un lector, que es un error metodológico. Eso se enseña desde el primer semestre en las clases de metodología de la investigación, y los alumnos siguen cometiendo ese error semestre tras semestre, y ya cuando llegan conmigo en historia del arte, o cuando llegan ya con los seminarios, ya los hago pensar, se rascan la cabeza, pues pues ahora sí, si quieren esas famosas becas de CONACYT, CONACYT pide la tesis, y CONACYT va a dar la beca. Hay mucha gente que no consigue la beca, aunque tengan un promedio de 10, 550 puntos de TOEFL, y no les dan la beca porque quién sabe cómo escribieron la tesis de licenciatura, con errores de redacción, de ortografía, sin hilación, y un servidor trabaja toda esa parte, no solamente la redacción, sino la parte metodológica de la tesis o de la monografía. Para eso es este tipo de ensayo. Ahora sí ya no es el resumen de 2 o 3 hojas, sino ya es un ensayo en donde se le pide a los alumnos hagan el esfuerzo de escribir esas 10 hojas, y tienen la libertad de poner imágenes, pero cuando me mandan los trabajos, yo también hago la reflexión, ponen el título Arial 20, ¿no? Es un título Arial 14 o Arial 16 a doble espacio para alcanzar 10 hojas, no, es Arial a 1.5 y esta Arial 12. Le pueden meter mapas, imágenes, fotografías suyas, y irlo hilando, así como lo hice con esta breve reseña, para que ustedes hagan la reflexión que se puede hacer este tipo de trabajos, tesis o monografías. Entonces, con usted, pues, no sé si pueda ir a un museo, o si no puede ir a un museo, la Secretaría de Cultura tiene un Facebook, y ahí pues hay imágenes, hay videos, obviamente el más recurrente es el Museo de la Cultura Maya, para que evite ir al museo. Y si ya están los museos abiertos, no sé cómo está Chetumal, pues no sé si sea con las medidas de seguridad, para evitar problemas de salud en un futuro. Entonces, si pueden, háganlos, y si no, pues a través de las plataformas para ver los museos de la ciudad de Chetumal, y si van a bajar imágenes de un museo que esté en plataforma, por favor colocar el link por derechos de autor, si no sería prácticamente así como el robo de identidad por derechos de autor. Si un trabajo se publica y bajan imagen de un Face sin el permiso del autor, lo pueden demandar a uno. Entonces yo les voy a enseñar de que es muy recurrente, mejor uno tomar fotografías, y así se evita ese tipo de problemas. Bien, entonces, ¿alguna otra duda, Axel? No, profe, entonces le puedo entregar mi reporte de manera oral.
Sí, sería en el periodo que tenemos ahí en el paquete didáctico prácticamente dentro de un par de semanas. El semestre es demasiado corto. En términos real trabajamos casi un mes y medio, pero hay que aprovecharlo. Si no hay ninguna otra duda, vamos a ver un par de imágenes para concluir la clase de hoy. Entonces me voy aquí a Estructura Azul de José Peralta. Entonces José Peralta nos muestra aquí una visión de cerámica regional, pensando en la región de la costa oriental de Quintana Roo, una bahía. Entonces, salía así como arte moderno y, y más que nada ni siquiera podemos pensar en cuestiones de surrealismo o de arte abstracto, sino sería un tipo de reflexión en donde si leemos la estructura azul, el diseño, la llegada a la ciudad de Chetumal, es un valioso, bueno, me dificulta un poco la lectura. Eh, Tiene datos biográficos importantes de José Peralta, que estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM, en la Escuela de Artes Plásticas de la Esmeralda en la Ciudad de México, en la Academia de Bellas Artes, igual en Belice, en Arti di Roma, entre otras instituciones importantes, y dirigió clases en las escuelas de arte del país y mostró exposiciones en México y en el extranjero. Entre las distinciones recibió destacados premios binacionales sobre la pintura de Roma, el primer premio de pintura cuadrinal del Piccolo del cuadro de Roma, premio Bassano de Grappa de Italia, y esta muestra, que es un gran pintor mexicano que tiene trabajando más de 40 años, y la vida del artista es un trayecto en el mundo en el cual esta estructura azul prácticamente es un ensamble relacionado con la bahía de Chetumal para establecer su residencia. Entonces, pues no es ni arte abstracto ni arte relacionado con su surrealismo, sino es a través de su imaginación y su mundo para acercarnos a la estructura azul. Bien, proseguimos. Esto es un acercamiento a la pieza del mes. Luego viene aquí pintura sobre la cruz parlante. De repente la Secretaría de Cultura muestra pintura de niños, y es una manera de institucionalizar el arte de la juventud de Quintana Roo. Entonces, aquí vemos pues es la camisa tradicional de los mayas con la cruz roja en el frente, recordando a la cruz parlante con sus tres veladoras, a un costado un florero. Tenemos vasijas posiblemente con alimento, cruces en azul, y esto nos lleva prácticamente a Carrillo Puerto y la cruz parlante. Más adelante, pintura de niños, pintura regional con temas históricos y etnográficos. Eso sí yo lo visualicé, dado que en la parte de arriba dedicado a Yucatán, y el emblema de los mayas de Yucatán es la pirámide del castillo, que si ustedes se han ido a Chichén Itzá,
en el momento en que uno paga el ticket y hay una explanada grande, recuerdo que hay pasto, y la primera pirámide que vemos es la del castillo. Aquí hay niños, el pájaro cawish, que conocemos, pájaro negro, árboles, y el sol saliendo prácticamente en la parte posterior de la pirámide del castillo, y vemos evidentemente el cielo azul con nubes, con estas líneas que nos recuerdan a las nubes con un color blanquizco, y, y es ese acercamiento de un mundo histórico y etnográfico, cuando en la parte inferior, que es sobre Campeche, al hablar de la ciudad de Campeche, lo primero que tenemos en mente es el centro de Campeche, en donde está el Palacio Municipal. Hay un museo, hay una enorme biblioteca con puertas de vidrio, con información de Campeche del siglo XIX y principios del siglo XX, un parque en el centro, y a un costado tenemos la Catedral Franciscana de Campeche. Entonces nos recuerda la Catedral de Campeche con dos niños, hombre y mujer, y el aspecto etnográfico es en la forma en que están vestidos, con un pantalón oscuro, una camisa blanca, la niña o mujer con los atuendos de la vestimenta de los campechanos, con los trajes típicos tradicionales. Y cuando ustedes vean este tipo de pintura reflejada al interior de un trabajo como el que les estoy mostrando, son elementos históricos y elementos etnográficos, por los cuales en el momento en que ustedes estén solos en un museo, ya si están con su familia, hermanos o con sus padres, ustedes ya pueden tratar de explicar los elementos de una pintura al interior de un museo. Bien. Seguimos más adelante, pinturas con temas religiosos, y esta pintura me recuerda a la iglesia de Carrillo Puerto, que sería neobarroco porque la construcción es de 1849, 1850. Está muy descontextualizado ya el barroco, que es del siglo XVII, pero en arquitectura se parece a las iglesias que estarían en el centro histórico de la Ciudad de México, o del primer cuadro de Morelia, Michoacán. Cuando les muestre las imágenes de Carrillo Puerto, yo les voy a hablar de la portada, el primer cuerpo, donde está prácticamente el pórtico, que sería la entrada a la iglesia. El segundo cuerpo, pensando en Chetumal, si no mal recuerdo, hay un triángulo. Aquí prácticamente no hay en esta pintura el arco de medio punto, tampoco las jambas que sostienen el arco de medio punto, pero sí tiene el de remate una campana, que sería esta imagen pintada en amarillo, y ya el remate es una cruz con dos semitorres a los lados. Y si recuerdan, Carrillo Puerto, a un costado hay una pequeña capilla, por lo generalmente está muy cerrada, y es de construcción, o está pintada de blanco, y la de Carrillo Puerto es cantera gris su construcción. Aunque es una iglesia católica, las cruces de arriba nos pueden recordar que es una ciudad creada por los mayas rebeldes y que adoraban la cruz parlante, y que la construcción que se tiene en ese sitio
fue no hecha por los mayas Cruzop, sino los esclavos de otras latitudes cuando invadían, por decir, lugares tan distantes como Tancá, Tulum, Chichanjá, que está más al sur, incendiaron las poblaciones, mataron a la población católica, los pocos sobrevivientes huyeron hacia Belice y los que fueron capturados los enviaron a esta ciudad hoy en día conocida como Carrillo Puerto para una fundación de una ciudad de mayas sublevados y la construcción de la iglesia que data de 1849 a 1850 y en historia del arte el término es neobarroco. Bien. Y terminar con el barco de Marina de México, ya llamado Pontón, que ya lo mencionamos en el otro museo, que hay una figura a escala de este barco en donde venía Otompe Blanco y ustedes pueden ver en esta sala al fondo hay una diversidad de cuadros elaborados por niños. Yo seleccioné 3 de ellos para no aburrir tanto a la concurrencia esta noche y ser muy prudente para no cansarlos al igual con tantas imágenes. Bien, en el reloj de mi computadora son las 9 de la noche con 58 minutos. Regreso con ustedes. Ya estoy de nueva cuenta con ustedes de manera virtual. ¿Y cuál sería la reflexión ya para concluir esta noche? Algo que deseen argumentar. Que los museos nos permiten tener una experiencia más materialista acerca del pasado, porque así uno puede leer, no sé, las crónicas, los periódicos, pero al tener el objeto ahí te da una idea más clara de lo que pudo haber sido. Sí, sí, Que en muchos casos tampoco es tan clara, por ejemplo, las ruinas o esas cosas, pues por el tiempo no se parecen tanto, pero sirve como un modelo mental. sí, sí, sí. De hecho, ya cuando lleguemos a otras instancias, ustedes van a entender de una manera más clara y contundente cuando estén en el Museo de la Cultura Maya en la exposición fija de que, bueno, a mí me sorprendió porque es un museo lúdico y no hay piezas originales como el Museo de Tijosuco, que tiene piezas originales, o el Museo de Cancún de Lina tiene piezas originales. Cuando lleguemos a estos museos con piezas originales, van a ver el cambio radical muy importante de conocer nuestra historia y dar por terminada la clase el día de hoy, que ya son 10 de la noche para que ustedes descansen. Y nos vemos el día de mañana. Un servidor va a decidir si paso al Museo de Tijosuco o el Museo de Bacalar. Eso yo lo decido mañana temprano. Y como ustedes han visto, estoy programando la clase 1 hora o 10 minutos antes de entrar. Ya la siguiente semana, ya así como en las clases virtuales, voy a programar el fin de semana todas las sesiones con las temáticas para empezar a trabajar de manera pertinente y en un par de minutos les mando las imágenes de esta noche. Que descansen. Hasta luego. Por lo cual dejo de grabar. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Que Buenas descansen. noches, hasta luego. Buenas noches.